La primera noche en la casa de mi tío político entendí que el peligro no siempre grita. A veces se sienta a la mesa, sonríe y te pregunta si ya cenaste. Recuerdo con claridad cómo sostuvo mi mirada un segundo más de lo normal, como si estuviera midiendo algo que yo aún no podía nombrar. Esa noche me acosté vestida, con el celular en la mano y el corazón acelerado, pensando que, si me hacía la dormida, tal vez el miedo también se quedaría quieto. No sabía entonces que ese miedo no iba a irse, que apenas estaba empezando a instalarse en mi vida. Antes de seguir, quiero pedirte algo, querido espectador. Cuéntame en los comentarios desde qué país estás viendo y escuchando esta historia, y qué hora es ahora mismo donde tú estás. Y si alguna vez pasaste por una situación parecida, si tuviste que callar para sobrevivir, comparte tu historia con nosotros. Aquí nadie juzga, aquí escuchamos. Mi nombre es Camila. Hoy tengo 23 años, pero la historia que te voy a contar comenzó cuando tenía 17. Nací en Guadalajara, México, en una casa pequeña donde nunca sobró el dinero, pero al menos, durante un tiempo, sobró el cariño. Mi padre se fue cuando yo era muy niña y desde entonces mi madre y yo aprendimos a vivir solas, apoyándonos la una en la otra como pudimos. Ella trabajaba largas jornadas y yo crecí rápido, demasiado rápido, entendiendo que no podía pedir mucho porque bastante hacía ella con sostenernos. Todo cambió el año en que mi madre enfermó. Al principio eran mareos, cansancio, dolores que no se iban. Luego vinieron los médicos, los estudios, las palabras difíciles de pronunciar. La enfermedad no solo le quitó fuerzas a ella, también nos quitó estabilidad. El dinero empezó a faltar, el miedo se volvió parte de nuestra rutina y la casa donde vivíamos ya no era segura para alguien en su estado. Fue entonces cuando apareció la ayuda que parecía un milagro. Ernesto era el esposo de una prima lejana de mi madre. Yo apenas lo conocía de algunas reuniones familiares. Siempre había sido correcto, educado, de esos hombres que hablan con voz baja y se muestran serviciales. Cuando se enteró de nuestra situación, se ofreció a recibirnos en su casa por un tiempo, hasta que mi madre mejorara. Recuerdo la expresión de alivio en el rostro de ella cuando escuchó esa propuesta. Yo, en cambio, sentí un nudo en el estómago que no supe explicar. No quería irme de nuestra casa, aunque fuera humilde. No quería cambiar de espacio, de rutinas, de silencios conocidos. Pero no teníamos muchas opciones. La necesidad pesa más que la intuición, y así fue como un par de semanas después estábamos paradas frente a una casa más grande, en un barrio tranquilo, con paredes limpias y un aire que no se sentía nuestro. Desde el primer momento me sentí fuera de lugar. Ernesto nos recibió con una sonrisa amplia, exageradamente amable. Abrazó a mi madre con cuidado y luego me miró a mí de arriba abajo, sin disimulo. Fue rápido, pero suficiente para hacerme bajar la mirada. Me dijo que estaba muy grande, que el tiempo pasaba volando. Yo sonreí por educación, pero por dentro algo se cerró. Los primeros días traté de convencerme de que todo estaba bien. Me repetía que solo estaba sensible por el estrés, por el cambio, por la preocupación constante por la salud de mi madre. Ella necesitaba descanso y tranquilidad, y yo estaba decidida a dárselos, aunque eso significara ignorar mis propias incomodidades. La casa tenía reglas que nadie explicó, pero que se sentían. Las puertas debían permanecer abiertas, incluso la del cuarto donde dormíamos mi madre y yo. Ernesto decía que era para que circulara el aire, para que no se sintiera encerrado el ambiente. Yo asentía, aunque esa simple regla me hacía sentir expuesta. Empecé a cambiarme en el baño, a dormir con ropa holgada, a moverme con cuidado. Mi rutina se volvió silenciosa. Me levantaba temprano para preparar el desayuno, ayudar a mi madre, limpiar un poco. Ernesto casi siempre estaba ahí, apareciendo de repente en la cocina, apoyado en el marco de la puerta, observando. A veces hacía comentarios sobre lo responsable que yo era, sobre lo madura que parecía para mi edad. Palabras que, dichas por otra persona, tal vez habrían sonado como un cumplido. En su boca, me incomodaban profundamente. Mi madre, cansada y medicada, no notaba nada. O quizá no podía permitirse notarlo. Dependíamos de esa casa, de esa ayuda. Yo la veía dormir durante horas y sentía que no tenía derecho a quejarme. Me decía a mí misma que debía ser fuerte, que no podía agregarle más preocupaciones. Pero el cuerpo no sabe fingir. Empecé a sentirme tensa todo el tiempo. Me dolía el estómago, me costaba comer.
Cada vez que escuchaba los pasos de Ernesto acercarse, mi respiración se aceleraba. A veces entraba a la habitación con cualquier excusa, preguntando si necesitábamos algo. Yo respondía con monosílabos, deseando que se fuera rápido. Una tarde, mientras acomodaba ropa limpia, sentí su mirada clavada en mí. Levanté la cabeza y lo vi apoyado en la puerta, observándome en silencio. Me preguntó si no me cansaba de hacer tantas cosas, si no me sentía sola. Su tono era suave, casi preocupado. Pero su forma de mirarme no coincidía con sus palabras. Inventé una excusa y salí del cuarto con el corazón latiéndome en la garganta. Esa noche no dormí. Me quedé despierta, escuchando los sonidos de la casa, preguntándome si estaba exagerando, si todo estaba en mi cabeza. Me sentía culpable por pensar mal de alguien que nos estaba ayudando. Me repetía que debía ser agradecida, que no podía desconfiar sin pruebas. Esa confusión fue lo que más daño me hizo al principio. Con el paso de los días, la sensación de inseguridad creció. Empecé a evitar quedarme sola en espacios comunes. Medía mis horarios, mis movimientos. Si iba por agua en la noche, esperaba estar segura de que él estaba en su cuarto. Vivía anticipando, calculando, protegiéndome sin saber exactamente de qué. Mi madre, poco a poco, fue depositando más confianza en Ernesto. Le agradecía todo, lo defendía cuando algún comentario suyo me incomodaba. Yo sonreía y asentía, tragándome las palabras. Empecé a sentirme invisible, como si mi presencia fuera secundaria en esa casa. La noche que confirmó que algo no estaba bien fue aparentemente simple. Estábamos cenando y Ernesto hizo un comentario sobre mi cuerpo, disfrazado de broma. Mi madre rió nerviosa y cambió de tema. Yo sentí como la cara me ardía de vergüenza. Bajé la mirada y seguí comiendo sin sentir el sabor de nada. Por dentro, algo se rompió. Esa casa, que debía ser un refugio temporal, empezaba a sentirse como una trampa elegante. Todo era correcto por fuera, pero por dentro yo me estaba apagando. No sabía aún cómo ni cuándo, pero una parte de mí ya entendía que ese lugar no iba a traer nada bueno. Esa fue solo la primera etapa. El comienzo silencioso de algo que marcaría mi vida para siempre, aunque en ese momento todavía no tuviera el valor de ponerle nombre a mi miedo. Con el paso de las semanas entendí que el miedo también puede volverse rutina. Ya no despertaba sobresaltada solo algunas noches, ahora mi cuerpo vivía en un estado permanente de alerta. Abría los ojos cada mañana con la sensación de no haber descansado nada, como si hubiera pasado la noche entera defendiendo algo invisible. A veces me quedaba unos segundos mirando el techo, intentando reunir fuerzas antes de levantarme, porque sabía que en cuanto saliera de la habitación tendría que volver a ponerme esa máscara de normalidad que tanto me agotaba. Mi madre empeoraba lentamente. Había días en los que no podía levantarse de la cama y yo me convertía en su sombra, llevándole agua, medicinas, ayudándola a caminar. La veía frágil, vulnerable, y eso reforzaba mi silencio. Me repetía que no podía fallarle, que no podía ser una preocupación más. Cada vez que pensaba en contarle lo que sentía, imaginaba su rostro angustiado, su culpa, su dolor, y las palabras se me quedaban atrapadas en la garganta. Ernesto parecía disfrutar de esa dinámica. Frente a mi madre seguía siendo atento, casi ejemplar. Pero cuando ella dormía o estaba distraída, su actitud cambiaba sutilmente. No hacía nada que pudiera señalarse con el dedo, nada que pudiera denunciarse fácilmente. Era peor que eso. Eran miradas prolongadas, silencios incómodos, preguntas que cruzaban límites disfrazadas de interés. Me preguntaba si tenía novio, si alguien me escribía, si no me sentía sola viviendo ahí. Yo respondía con frases cortas, intentando no dar pie a nada. La casa se sentía cada vez más pequeña, como si las paredes se cerraran poco a poco sobre mí. Empecé a evitar los espacios comunes. Pasaba la mayor parte del tiempo en el cuarto con mi madre o en el baño, donde al menos podía cerrar la puerta con seguro. Cambiarme de ropa se volvió un acto calculado, siempre rápido, siempre vigilando. Dormía con ropa holgada, incluso en los días más calurosos, porque sentirme cubierta era una falsa forma de protección. El conflicto dentro de mí crecía. Había momentos en los que pensaba que tal vez todo estaba en mi cabeza, que el estrés me estaba haciendo ver cosas donde no las había. Esa duda me consumía. Me hacía sentir débil, exagerada, ingrata. Pero bastaba un gesto de Ernesto, una sonrisa fuera de lugar,
para que esa duda se transformara otra vez en certeza. Mi cuerpo reaccionaba antes que mi mente. El corazón se me aceleraba, las manos me sudaban, el estómago se me cerraba. Mi madre, sin darse cuenta, empezó a alejarse emocionalmente de mí. Estaba concentrada en su recuperación, en adaptarse a esa casa, en no incomodar. A veces le escuchaba agradecerle a Ernesto por todo lo que hacía por nosotras, decir que no sabía qué habría sido de nosotras sin su ayuda. Yo escuchaba desde el pasillo, sintiendo una mezcla de culpa y rabia. ¿Cómo explicarle que esa ayuda tenía un precio que yo estaba pagando? El estrés psicológico empezó a reflejarse en mi cuerpo de forma evidente. Perdí peso, tenía ojeras profundas, dolores de cabeza constantes. Me costaba concentrarme, incluso en cosas simples. A veces me quedaba mirando un punto fijo durante largos minutos, como si mi mente necesitara desconectarse para no colapsar. Dormir se volvió difícil. Cada ruido nocturno me hacía contener la respiración. Aprendí a reconocer los sonidos de la casa, el crujido del piso, el abrir y cerrar de puertas, incluso la forma de caminar de Ernesto. Una tarde especialmente pesada, mi madre se quedó dormida después de tomar sus medicamentos. Yo estaba en la sala, sentada con el teléfono, tratando de distraerme. Ernesto se sentó frente a mí, demasiado cerca. No dijo nada al principio. El silencio se volvió espeso, incómodo. Luego empezó a hablar de lo difícil que debía ser para mí esa etapa, de lo fuerte que era, de lo madura que me veía. Sus palabras sonaban casi comprensivas, pero su mirada me hacía sentir atrapada. Me levanté con una excusa torpe y fui directo al baño. Cerré la puerta con seguro y me apoyé contra la pared, respirando con dificultad. Ese día entendí que aguantar no me estaba haciendo más fuerte. Me estaba rompiendo lentamente. Pero aún así, la idea de irme me parecía imposible. No tenía dinero, no tenía un plan, no quería dejar sola a mi madre. Me sentía atrapada entre dos opciones que me dolían por igual. Quedarme y perderme, o irme y sentir que la abandonaba. Intenté hablar con ella varias veces. Abría la boca y luego la cerraba. Siempre había algo que lo impedía, su cansancio, la presencia de Ernesto, mi propio miedo. Cada intento fallido hacía que el silencio pesara más. Empecé a sentir resentimiento, no solo hacia él, sino también hacia ella y hacia mí misma por no ser capaz de decir lo que me estaba matando por dentro. Mi aislamiento se profundizó. Dejé de responder mensajes de amigas, de salir, de reír. Mi mundo se redujo a esa casa y a mis pensamientos. A veces me miraba al espejo y no reconocía a la chica que me devolvía la mirada. Sus ojos estaban apagados, llenos de miedo y cansancio. Me preguntaba en qué momento había dejado de sentirme una persona y me había convertido solo en alguien que sobrevive. Una noche escuché a Ernesto hablar por teléfono en un tono que nunca usaba frente a nosotras. Era frío, autoritario, casi agresivo. Me quedé escuchando desde el pasillo, con el corazón en la garganta. Esa versión suya confirmó algo que yo ya intuía, había una cara que nadie más veía. Cuando colgó y el silencio volvió, sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Me acosté esa noche con una sensación extraña, una mezcla de miedo y claridad. Pensé en lo irónico de nuestra situación. Habíamos llegado a esa casa buscando estabilidad, ayuda, refugio. Y yo había encontrado lo contrario, soledad, inseguridad, una presión constante que me asfixiaba. Mientras apagaba la luz, con los ojos llenos de lágrimas que no quise dejar caer, me prometí algo en silencio. No sabía todavía cómo ni cuándo, pero entendí que esa situación no podía durar para siempre. Algo tendría que cambiar. Porque seguir callando no solo me estaba robando la paz, me estaba robando a mí misma. El cansancio dejó de ser solo físico y se volvió mental, profundo, como una neblina que me acompañaba a todas partes. Ya no recordaba cuándo había sido la última vez que me sentí tranquila de verdad. Vivía en un estado constante de alerta, como si mi cuerpo hubiera aprendido que relajarse era peligroso. A veces me sorprendía a mí misma conteniendo la respiración sin darme cuenta, con los hombros tensos, preparada para reaccionar ante cualquier sonido. Mi madre pasó por una recaída fuerte esa temporada. Hubo días en los que no podía levantarse de la cama y yo prácticamente vivía para cuidarla. Le daba de comer, la ayudaba a bañarse, le hablaba con suavidad para que no se sintiera una carga. En esos momentos la miraba y sentía un amor inmenso, pero también una tristeza amarga. Ella confiaba en mí completamente,
Y yo cargaba con una verdad que no sabía cómo entregarle sin romperla. Ernesto se movía por la casa con una seguridad que me resultaba insoportable. Era como si supiera que yo no tenía a dónde ir, como si entendiera que el silencio me tenía atrapada. Empezó a mostrarse más impaciente cuando yo lo evitaba. Ya no se esforzaba tanto por parecer amable cuando estábamos solos. Sus miradas se volvieron más directas, más largas. A veces se quedaba de pie demasiado cerca, invadiendo mi espacio sin tocarme, sabiendo que no hacía falta. Una tarde me pidió que lo ayudara a mover unas cajas en un cuarto del fondo. Sentí un escalofrío inmediato. Le dije que no podía, que mi madre necesitaba algo. Él me miró fijamente, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. No discutió, no insistió. Pero esa mirada me persiguió el resto del día. Me di cuenta de que ya no era solo miedo lo que sentía, era una rabia silenciosa que empezaba a crecer dentro de mí. Esa rabia me asustó al principio. Siempre me habían enseñado a ser tranquila, agradecida, a no causar problemas. Pero también me dio claridad. Empecé a entender que nada de lo que estaba pasando era culpa mía. Que no estaba exagerando. Que mi incomodidad tenía un motivo real. Esa certeza fue pequeña, frágil, pero importante. Comencé a buscar ayuda en secreto. Por las noches, cuando todos dormían, usaba el teléfono con el brillo al mínimo. Leía historias de otras chicas, información sobre líneas de apoyo, sobre refugios, sobre cómo salir de situaciones así. Cada palabra me dolía, pero también me hacía sentir menos sola. No era la única. No estaba loca. No era débil. Aún así, la culpa no me soltaba. Pensaba en mi madre constantemente. ¿En qué pasaría si yo me iba? En cómo se sentiría al despertarse y no verme. Me habían enseñado que la familia se cuida, que se aguanta, que se sacrifica. Romper con eso me parecía una traición. Había noches en las que lloraba en silencio, pidiéndome perdón a mí misma por querer escapar. Una noche escuché una discusión fuerte entre Ernesto y mi madre. Yo estaba en el cuarto, sentada en la cama, escuchando cada palabra. Él levantó la voz, ella lloró. Sentí el corazón salírseme del pecho. Por un momento pensé que todo iba a explotar, que ella vería algo distinto en él. Pero al día siguiente, como siempre, todo volvió a la normalidad. Mi madre me dijo que estaba estresado, que había que tener paciencia. Yo asentí, sintiendo que algo se rompía definitivamente entre nosotras. A partir de ahí, la distancia emocional con mi madre se hizo más grande. Ya no me sentía capaz de hablarle de nada profundo. Me limitaba a cumplir, a ayudar, a sonreír cuando podía. Me sentía invisible incluso para la persona que más amaba. Esa sensación de abandono fue casi tan dolorosa como el miedo. Las noches se volvieron interminables. Dormía vestida, con el teléfono cerca, con la puerta cerrada. A veces me quedaba despierta hasta que amanecía, escuchando el silencio, esperando. Mi cuerpo estaba agotado, pero mi mente no se apagaba nunca. Cada vez que escuchaba un ruido, el corazón se me aceleraba. Vivía esperando que nada pasara, como si esa fuera mi única meta. Una madrugada tuve un ataque de ansiedad tan fuerte que pensé que me iba a desmayar. Me faltaba el aire, las manos se me entumecieron, el pecho me dolía. Me encerré en el baño y me senté en el suelo, abrazando mis rodillas, tratando de no hacer ruido. En ese momento, con lágrimas cayendo sin control, entendí algo con una claridad brutal: quedarme no era valentía. Era destrucción lenta. Al día siguiente desperté con una calma extraña, como si algo dentro de mí ya hubiera tomado una decisión antes que yo. Mi madre dormía profundamente, agotada. La miré durante un largo rato, sintiendo una mezcla de amor y culpa. Quise creer que algún día entendería. Que algún día podría explicarle todo sin miedo. Empecé a preparar una mochila pequeña. Nada llamativo. Lo básico. Documentos, algo de ropa, el cargador, un cuaderno donde había escrito mis pensamientos más oscuros. Cada cosa que guardaba me hacía temblar las manos, pero también me daba un poco de alivio. Me sentía cobarde y valiente al mismo tiempo. Traidora y sobreviviente. No tenía un plan perfecto. No sabía exactamente a dónde iría ni cómo lo explicaría. Solo sabía que ese momento se acercaba. Que ya no podía seguir fingiendo que todo estaba bien.
La casa seguía igual por fuera, ordenada, silenciosa, casi acogedora. Pero yo ya no era la misma persona que había llegado ahí. Algo dentro de mí había despertado. Algo cansado de aguantar, de callar, de encogerse para no incomodar. El miedo seguía ahí, fuerte, constante. Pero ahora estaba acompañado de algo nuevo, algo frágil pero poderoso, la certeza de que merecía estar a salvo. Y aunque aún no lo sabía, ese pensamiento sería el comienzo del cambio más difícil y más necesario de mi vida. Esa mañana me desperté antes de que saliera el sol. No había dormido casi nada, pero mi mente estaba extrañamente despejada, como si después de tanto caos interno algo por fin se hubiera alineado. Me quedé unos minutos mirando a mi madre dormir. Su respiración era lenta, cansada. Sentí un nudo en la garganta. Pensé en despertarla, en decirle todo de golpe, en pedirle que me creyera. Pero el miedo volvió a aparecer, recordándome todas las veces que no había podido hablar. Me acerqué, le acomodé el cabello con cuidado y le di un beso en la frente. Fue un gesto pequeño, silencioso, pero lleno de todo lo que no sabía decir. Cerré la mochila con manos temblorosas y salí del cuarto sin hacer ruido. La casa estaba en silencio. Cada paso que daba parecía más fuerte de lo normal, como si el suelo quisiera delatarme. Cuando crucé la puerta, el aire de la mañana me golpeó el rostro y respiré hondo. Sentí miedo, sí, pero también una sensación nueva, algo parecido a la libertad. No miré atrás. Tenía miedo de que, si lo hacía, no tendría fuerzas para seguir caminando. No sabía exactamente a dónde ir. Caminé varias calles sin rumbo, con el corazón acelerado y la mente llena de preguntas. Finalmente me senté en una banca, saqué el teléfono y marqué un número que había guardado días antes, uno de esos contactos que había encontrado de madrugada, leyendo en silencio. Mi voz temblaba cuando expliqué que necesitaba ayuda, que no me sentía segura. La mujer al otro lado de la línea me habló con calma, me hizo preguntas simples, sin juzgarme. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que alguien me escuchaba de verdad. Ese mismo día, todo empezó a moverse rápido. Me explicaron opciones, me acompañaron a un lugar temporal donde podía quedarme. Era un espacio sencillo, con paredes blancas y una cama que no conocía, pero esa noche dormí sin sobresaltos. Lloré en silencio, no solo por el miedo acumulado, sino por todo lo que había perdido sin darme cuenta, la confianza, la tranquilidad, la versión de mí que no vivía asustada. Los días siguientes fueron confusos. Hubo llamadas, entrevistas, explicaciones que me costaba dar. A veces sentía culpa, como si hubiera exagerado, como si hubiera hecho algo mal al irme. Esa voz interior era fuerte, pero poco a poco aprendí a reconocerla como parte del daño que había cargado tanto tiempo. Me dijeron algo que no olvidé: protegerte no te hace mala persona. Mi madre me llamó varios días después. Ver su nombre en la pantalla me hizo temblar. Contesté con el corazón en la garganta. Su voz sonaba rota, confundida. Me preguntó dónde estaba, por qué me había ido sin decir nada. Lloré mientras intentaba explicarle, sin entrar en detalles que aún no podía pronunciar. Hubo silencios largos, palabras que dolían, preguntas difíciles. No fue una conversación perfecta ni sanadora. Fue real. Y eso ya era un comienzo. No volví a vivir con ella. Nuestra relación cambió para siempre, y aceptar eso fue uno de los dolores más grandes. Hubo momentos de distancia, de incomprensión, de enojo mutuo. Pero también hubo intentos de entendernos desde otro lugar. Yo estaba aprendiendo a poner límites, aunque me temblara la voz. Ella estaba enfrentando verdades que nunca había querido mirar. Nada fue rápido ni sencillo. Empecé terapia. Al principio me costaba hablar. Sentía vergüenza, miedo, rabia. Pero con el tiempo, poner palabras a lo que había vivido me ayudó a ordenar el caos. Entendí que el daño no siempre deja marcas visibles, que el miedo constante también es violencia, que el silencio impuesto puede destruir tanto como cualquier golpe. Aprendí a escuchar mi cuerpo, a respetar mis límites, a no minimizar lo que sentía. Volver a confiar fue lo más difícil. Incluso en lugares seguros, mi cuerpo reaccionaba como si el peligro estuviera a la vuelta de la esquina. Pero poco a poco empecé a recuperar cosas pequeñas: dormir sin ropa puesta por miedo, caminar sin mirar atrás, reír sin sentir culpa. Esos logros, aunque parezcan simples, fueron enormes para mí. Hoy no vivo en esa casa.
trabajo, estudio, tengo una rutina que me pertenece. No todo es perfecto. Hay días en los que el pasado vuelve sin avisar, en los que una mirada o un silencio me devuelven a ese lugar. Pero ya no estoy sola con eso. Ahora sé pedir ayuda. Ahora sé que merezco estar tranquila. Si me preguntas si soy feliz, te diría que estoy aprendiendo a hacerlo. Y eso, después de todo lo vivido, es mucho. He entendido que irme no fue huir, fue salvarme. Que el amor no debería doler así. Que la familia no se construye sobre el miedo. Cuento mi historia no para señalar a nadie, sino para que quien me escuche sepa algo importante. Si sientes que algo no está bien, confía en ti. Tu intuición no miente. No necesitas pruebas perfectas para cuidar de ti. Tu bienestar importa. Esta historia no terminó como la niña que fui habría imaginado. Terminó de una forma más dura, más real. Pero también de una forma honesta. Hoy puedo mirar hacia atrás sin bajar la cabeza. Sobreviví. Y eso, durante mucho tiempo, fue lo único que necesitaba lograr. Si tú que estás escuchando estás pasando por algo parecido, no te calles. No te minimices. No te acostumbres al miedo. Hablar puede dar terror, pero el silencio puede costarte la vida. Yo tardé mucho en entenderlo, pero hoy puedo decirlo con certeza, mereces estar a salvo.